hermano. Gracias, hermano, por esas alabanzas hermosas para nuestro Dios. Nuestro hermano Rolando tiene el estudio de esta noche. Puede pasar adelante. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Qué alegría estar una oportunidad más, aunque por este medio, pero dando gracias a Dios que por lo menos no tenemos que suspender nuestro estudio bíblico, sino que aún a través de este recurso podemos cumplir con este mandamiento, pero disfrutar también de la palabra de Dios. No venimos aquí, no nos conectamos acá simplemente como obligados, sino motivados verdaderamente, a pesar de que llueve, a pesar de que a veces se nos va el fluido eléctrico y todo ello, pero estamos con la esperanza de poder conectarnos y de poder estar juntos. Así que damos gracias a Dios por todo siempre. Y debemos estar gozosos siempre, como es de hecho el título de nuestro curso, ¿verdad? La epístola a los Filipenses, cuyo principio es regocijaos en el Señor siempre. Sabemos que estamos pasando ahora situaciones bastante complicadas, bastante difíciles, pues precisamente estamos ahora perdiendo la oportunidad de compartir personalmente por el hecho de que no tenemos acceso a nuestras calles con libertad, aunque probablemente pronto se pueda resolver esto. Pero a pesar de ello, encontramos motivos, encontramos razones para gozarnos como lo hacía el apóstol Pablo, como vimos que aún en medio de sus prisiones, él podía ver lo bueno, lo positivo. Así que damos gracias por los hermanos que están aquí ahora mismo en Zoom, los hermanos que están en Facebook, y rogamos al Señor pues que pronto nos podamos reunir presencialmente para que otros que no pueden utilizar estos medios también estudien juntamente con nosotros y compartan juntamente con nosotros. En la última lección, amados, estuvimos hablando del efecto del encarcelamiento de Pablo, cómo impactó a la predicación del Evangelio. Cuando se pensó al principio que podía ser muy negativo, al final encontró más bien nuevas puertas, un nuevo alcance. Estábamos en los versículos 15 al 18, o quedamos en el versículo 14. Entonces, íbamos a abordar ya esta semana los versículos 15 al 18 en detalle, que los estuvimos solo mencionando en el cierre de la clase anterior. Bien, vamos a hacer esta lectura. No sé si alguno quiera apoyarme, el hermano Irving, el hermano Carlos, el hermano Pablo. Tenemos el texto en pantalla, versículos 15 al 18, por favor. No si quieren, yo sé que quieren, ¿no? Sino a veces por la facilidad del acceso al micrófono. Amén. 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué? Pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Muchas gracias, hermano. Aquí está hablando el gran corazón de Pablo. El estar él en la cárcel ha incentivado a la predicación del Evangelio. ¿Ve lo que le digo? Siempre uno puede encontrar motivos cuando uno ha aprendido de la Escritura el verdadero gozo de la vida. Ese incentivo a la predicación actuó de dos maneras. Estaban los que le amaban y al saber que este poderoso predicador estaba en la cárcel, redoblaban los esfuerzos para extender el evangelio para que no perdiera terreno mientras que Pablo estuviera inmovilizado. Recuerde, terrenalmente, humanamente, se veía esto como una circunstancia que estaba afectando la predicación del evangelio. Ellos sabían que la mejor manera de deleitar su corazón era hacerle ver que la obra no sufría por su lamentable ausencia e involuntaria ausencia. Pero no todos pensaban así, no todos miraban la situación así, sino que otros estaban motivados por lo que el apóstol Pablo llama en el original eriteía.
y predicaban por sus propios fines partidistas. Eriteía es una palabra bastante interesante. En su origen significaba más que trabajar solo por el sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno trabaja solamente por el sueldo, no tiene la motivación más elevada. No considera nada más que lo que pueda sacar para sí. De ahí que entonces la palabra llegara a significar el espíritu mercenario y ambicioso que no hace nada más que engrandecerse a sí mismo. Y llegó a aplicarse a la política, no me voy a detener mucho allí, y a querer decir y hacer lo que fuera para ganar votos. Así llegó a describir entonces la ambición desinteresada y egoísta que no busca más que, como decía, encumbrarse sin prestar atención o sin tener ningún tipo de contención o de miramientos en cuanto a los medios con los cuales tenía que rebajarse para obtener esos fines de fama, de popularidad o de ganancia literal. Así es que había algunos que predicaban a Cristo más intensamente, aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel, porque para ellos, carnalmente, como lo veían, esta circunstancia parecía ofrecerles una oportunidad enviada del cielo, entre comillas, porque definitivo que no era Dios quien estaba promoviendo a estos predicadores con esa actitud. Y de esta manera ellos podían aumentar su prestigio e influencia en las congregaciones, mientras que creían que podían disminuir los de Pablo. ¿Quiénes eran estos individuos que pensaban de esa manera, que actuaban de esa manera? Bueno, es muy probable que los cristianos en Roma, una ciudad de la que Pablo estaba muy preocupado y en la que estaba muy interesado en ayudar, carecieran de un liderazgo sólido antes de la llegada del apóstol. Y algunos de sus líderes, celosos de su influencia, se pudieron convertir en sus enemigos personales. También esto puede incluir a judaizantes y todos aquellos que en otras zonas, aparte de Roma, también constantemente buscaban la manera de socavar, de destruir la influencia de Pablo y de que las personas le siguieran y les respetaran y los tuvieran en un pedestal. Aquí encontramos una gran lección, una muy importante lección. Pablo no sabía lo que eran los celos ni el rencor. Mientras se predicara a Cristo, no le importaba quién recibiera los honores o el prestigio. No le importaba en lo más mínimo lo que los otros predicadores dijeran de él, ni lo enemistados que estuvieran con él, o lo mucho que lo despreciaran, o que trataran de sacarle ventaja, según ellos, ¿no? Lo más inusual es que Pablo también se regocija de que los predicadores envidiosos, competitivos, contenciosos, recuerda que ese término se utilizaba en aquellos días para hablar de campañas electorales y el espíritu que se mueve en ellas, esperando tanto avanzar a favor de ellos como mientras estaba confinado Pablo, mientras ellos lograban los aplausos y los reconocimientos y diríamos en nuestros días las invitaciones a predicar y las menciones importantes, pues Pablo se gozaba, se regocijaba en que por lo menos se mantuvieran predicando. Dice en la última parte de esta sección que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Los propios sufrimientos de Pablo, los conflictos, el encarcelamiento y la muerte misma nunca tuvieron ni un peso ni un instante en lo que respecta a predicar el evangelio al mundo en cuanto a el apóstol Pablo. Estas palabras son un testimonio noble de la amplitud de mente y de tolerancia de Pablo y además un ejemplo notable de su capacidad para olvidarse de sí mismo. Recuerden que Jesús nos ordenó como discípulos aprender a negarnos a nosotros mismos. Pablo era un ejemplo de eso. Cuando estaba en juego la causa de Cristo, él no importaba absolutamente para nada. No estaba detrás de reconocimientos, ni aplausos,
ni que le estuvieran repitiendo sus merecimientos. El método de predicación de sus oponentes no le agradaba, como no puede agradar a nadie que haya estudiado, entendido y que practique el verdadero espíritu del cristianismo. Mucho menos esa actitud mezquina que tenían hacia él sin que él hubiera hecho algo para ganarse eso con justicia. Pero, a pesar de su actitud poco generosa y dolorosa, era Cristo el que estaba siendo proclamado. Y en ese aspecto y en ese punto particular, el apóstol dice que se regocijaba. Pablo se regocijaba no porque estas personas adquirían esa fama o popularidad, no porque estas personas estaban contentas con su nueva libertad o margen de influencia, sino porque la gente escuchaba el evangelio y podía ser salva de sus pecados, a pesar de que le fuera proclamado este evangelio por compañeros que estaban dominados por el pecado de la envidia. Pero si estos convertidos, si estas personas a quienes ellos predicaran y que se convirtieran al cristianismo, llegaban a aprender de ese espíritu y de esa actitud y llegaban a la iglesia para dividirla, para influir en ella de manera de hacer rivalidad de lo que dice que Dios abomina ya en Proverbios 6, que es sembrar discordia entre hermanos. Si venían con esa mentalidad a la iglesia y con esa actitud a la iglesia, entonces ellos mismos estarían convirtiendo a la iglesia en sectas, en partidos. Y ya sabemos lo que el apóstol ha dicho sobre esto en muchas de sus cartas, especialmente en la carta a los Corintios. Por lo tanto, era importante mencionar este evento, mencionar esta situación, porque de esa manera también se estaba, aunque Pablo habla de regocijarse, también está enviando un mensaje y está advirtiendo a los convertidos de estos predicadores a que no sigan por sus caminos pecaminosos y no adopten su espíritu, porque de esa manera estarían pecando contra Dios. En esta enseñanza estamos viendo en el apóstol Pablo esa autoridad con la cual él podía señalar a estos predicadores. Específicamente hablaba de los pecados particulares en los que estaban involucrados y cómo, a pesar de que también el evangelio estaba predicándose y la obra estaba creciendo, pues no deja él de dejar en evidencia la manera o los medios por los cuales estos hermanos estaban haciendo las cosas. Nuestra apelación como predicadores, nosotros que no somos apóstoles, nosotros que no tenemos la autoridad de Pablo ni el margen de influencia de Pablo en esa posición como embajador de Cristo, lo que nos toca es apelar a la autoridad de las Escrituras siempre, enseñar, predicar la verdad, lo correcto, una y otra vez, como dice el apóstol, sin descanso, a tiempo y fuera de tiempo. Y hablando de tiempo, pues para lograr que tanto dentro de la congregación como en nuestro entorno, predicadores, miembros de la iglesia, reflexionen sobre sus actitudes, sobre su manera de comportarse como no es digno del evangelio de Cristo, quienes estén involucrados en estas cosas, pues debemos entender que un sermón, que una clase, que un consejo, probablemente no va a lograr esos cambios. Se necesita tiempo, paciencia, tolerancia y perseverancia en eso. Porque ellos, no nosotros, son los divisionistas, son los que están involucrados en una actitud que les podría llevar a la perdición. Así que debemos tratarlos con amor, con paciencia y con mucha oración para que puedan ser finalmente librados de estos malos caminos, de estas malas prácticas o malas formas de actuar. Cuando una persona que cree en Cristo de todo corazón y es guiada por la fe y se arrepiente de sus pecados y es bautizada en Cristo, llega a la iglesia para, como un bebé, dice el apóstol también en sus cartas, aprender no solamente la doctrina en cuanto a clases como esta o sermones, sino que también llega para aprender la mente de Cristo, la actitud de Cristo, que debería verla reflejada en nosotros, principalmente en los predicadores. Pero si nosotros como predicadores no estamos haciendo las cosas por los motivos correctos, por los motivos bíblicos, entonces quedaremos exhibidos
como quedaron exhibidos estos predicadores, y entrará nuestro nombre en la reprensión que indirectamente el apóstol Pablo está haciendo aquí. Puedo decir que hasta directamente, porque he dicho que señala específicamente sus pecados. Bien, ahí está la palabra que mencionábamos. Entonces, vamos ahora a entrar a una nueva sección en nuestro capítulo 1 de Filipenses, que es la que va desde el versículo 19 hasta el versículo 26, y que habla del efecto del encarcelamiento de Pablo, tanto en la iglesia en Filipos, en particular, las iglesias de Cristo en general, y en sí mismo. Así que vamos en primer lugar a leer estos dos versículos. Por favor, algún hermano tenga el acceso. 19 y 20 de Filipenses 1, por favor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Gracias, hermano. Qué interesante la palabra esto. Esto resultará en mi liberación. Esto, porque sé que por vuestra oración, dice en primer lugar. Y luego dice el esto, que está refiriéndose a lo que acaba de mencionar. Esto que está pasando, estos resultados que se están obteniendo, junto con vuestras oraciones, con las oraciones de los cristianos, con la guía y suministración del Espíritu, él estaba seguro de que eso conduciría a su liberación. Él confiaba mucho en la eficacia de la oración a su favor. Para Pablo, esto de la oración no era simplemente un rito, no era simplemente una práctica mecánica, no era simplemente una obligación. Tengo que hacerlo porque Dios está esperando que lo haga. O tengo que hacerlo porque están viéndome en la congregación que debo hacerlo. O debo hacerlo porque pues es una costumbre. No, realmente, como debe ser en cada cristiano, el apóstol estaba convencido de que cuando él tenía hermanos orando por sí, por su ministerio, por sí mismo, por su ministerio, eso verdaderamente traería los resultados que dentro de la voluntad de Dios eran los mejores resultados. Y era el asegurar esta armoniosa colaboración de los elementos de la gracia y la naturaleza para el bien, que la oración intervino e interviene para ayudar y bendecir eficazmente la obra que realizaba Pablo en ese momento y la obra que realizamos los predicadores en cualquier parte del mundo, en cualquier punto de la era cristiana. Él escribe a los hermanos en 2 de Corintios, capítulo 1, los versículos 10 y 11 respecto a su liberación. Y note cómo el apóstol habla de ella, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esto muestra que las oraciones de los hijos de Dios influyen en las obras de las leyes de Dios y traen bien a las personas que las ofrecen y por quienes las ofrecen. Las providencias de Dios, como hemos estado también reflexionando con el hermano en los sermones cada domingo, son el resultado de las obras de las leyes de Dios funcionando de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su bondad. Las leyes espirituales y las leyes naturales trabajan armoniosamente para el bien de aquellos que están en el plan de Dios, aquellos que honran y reconocen a Dios. Al mismo tiempo, estas leyes espirituales y leyes naturales obran para la destrucción y la perdición de aquellos que se niegan a honrar al Creador. Honrar a Dios es obedecer sus leyes. Deshonrarlo es rechazar esa obediencia que debemos mostrar. En el mundo espiritual, al igual que en el mundo material,
El hombre tiene en su poder obstaculizar y dificultar la obra de las leyes de Dios, porque Dios ha creado al hombre con la libertad para obedecerlo o desobedecerlo, ese libre albedrío o esa libre voluntad moral. La ley de la armonía atraviesa todas las relaciones de Dios con el hombre. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho, él reconoció esta ley. Por lo tanto, si la fe de un hombre es fuerte, él cumple confiadamente y fielmente con la ley de Dios, las bendiciones de Dios serán inevitablemente abundantes en su vida. Si su fe es débil, si su cumplimiento de la voluntad de Dios es imperfecto, descuidado, negligente, entonces, ¿qué bendiciones puede esperar de parte de Dios? ¿Qué respaldo puede esperar de parte de Dios? Aunque, dicho sea de paso, escuchamos muchas veces a hermanos que están fuera del camino de Dios, fuera del cuerpo de Cristo, y usted les oye decir, pero hermano, yo estoy con Dios siempre, hermano. Cada vez que yo salgo de mi casa, yo me encomiendo a Dios. En el camino, cuando regreso. Sí, es cierto, yo no estoy yendo a la iglesia, yo no estoy haciendo algunas cosas, yo sé que podría mejorar en eso, pero hermano, yo he visto la mano de Dios conmigo, he conseguido un nuevo trabajo y me va bien allí, la salud, bien, la familia. Así que, hermano, yo por ahí estaré considerando si vuelvo o no, pero voy en nombre de Dios. Y esa persona está en la misma categoría, siendo un hermano en Cristo, de aquel inconverso que dice que Dios le ha premiado con la lotería, o que Dios le ha puesto una nueva mujer en su camino para que se dé cuenta que aquella con la que está casado, pues no era la que debió ser, y entonces ahora tiene una nueva oportunidad de rehacer su vida, ¿no? Entonces, esas personas, todas ellas, le dan gracias a Dios, y no es Dios el que les está bendiciendo en el sentido espiritual, no es Dios el que les está proveyendo como le provee, dice el apóstol Pablo, a aquellos que son o que están actuando conforme al propósito de Dios, sino que, como hablábamos de las leyes naturales, en esa libre voluntad, el hombre tomará decisiones contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a a las leyes de Dios, pero hay una bendición general, llueve sobre justos e injustos, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y esto no significa que Él aprueba el camino de todos ellos. Pero si nosotros verdaderamente actuamos conforme a la fe de la que habla la palabra, y la fe de la que habla la palabra es cuando creemos y confiamos en lo que está escrito y nos atenemos a ello y lo obedecemos, entonces podemos saber con certeza que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo este mismo apóstol en Romanos 8. También dice el apóstol, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Cristo es aquel que excluye todo alejamiento, desviación o negligencia de los mandamientos de Dios, como los ejemplos que acabábamos de dar. O la sustitución del servicio de Dios, el que Él ha revelado en la Escritura, por un servicio inventado por hombres o que insiste en prácticas rigurosas y ritualísticas, pero que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo lo que Pablo hacía estaba dirigido por el Espíritu Santo a través de la revelación, a través de la voluntad de Dios, que hoy nosotros la tenemos en la Escritura, en eso que él anunció allá en 1 Corintios 13, de que vendría lo perfecto y entonces podíamos conocer como debíamos conocer. Y estamos ahora en esa era y estamos ahora en ese momento, con ese recurso en nuestras manos. Por lo tanto, al igual que Pablo, nosotros podemos decir también que nuestros pasos, que nuestras decisiones son guiadas por el Espíritu de Dios. No porque, como digo siempre, nos hable en el oído, ni nos dé un sueño o una visión, como en el caso de José, pero sí lo hace a través de que nosotros aprendemos cómo debemos vivir en la palabra de Dios, que es precisamente la espada del Espíritu, que es la ley del Espíritu.
La ley del Espíritu requiere obediencia a la voluntad de Dios, una obediencia que brota de un corazón sincero, de un corazón honesto, de un corazón bueno. Insiste en una obediencia a toda la ley de Dios y una obediencia a partir de una confianza sincera en Dios, una confianza total en que Dios sabe que es lo mejor para nosotros, en que Dios lo que nos ha dicho, nos lo ha dicho por nuestro bienestar, porque Él sabe mejor las cosas. Pablo, dentro de todo lo que estaba viviendo y dentro de todo lo que se estaba desarrollando a su alrededor por las circunstancias en las que estaba, sabía que todo estaba bajo el control de Dios, nada escapa de sus manos. Y si uno tiene esa misma convicción y si uno tiene esa misma confianza, entonces cuando el corazón está así de confiado, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Lo mismo que en la vida de Pablo, que mayor va a ser la fidelidad y mayor va a ser lo estricto o la manera estricta en la que nos vamos a adherir a la voluntad de Dios o nos vamos a apegar a las instrucciones de Dios. Luego dice, esto resultará en mi liberación. Literalmente en el original dice, resultará en mi salvación. Pablo estaba seguro, confiado, convencido de que la situación en que se encontraba conduciría a su salvación o su liberación. Hasta la cárcel y la casi hostil predicación de sus enemigos personales acabarían por conducir todo a esa salvación o liberación. ¿Qué quería decir con eso de mi liberación o salvación? La palabra que usa en griego es sotería, que puede tener aquí dos posibles significados. Por un lado, puede querer decir seguridad, en cuyo caso Pablo querría decir que estaba seguro de que el asunto terminaría en su liberación. Pero Pablo pasa a decir que no está seguro de si será mediante su vida o mediante su muerte. Así que, en segundo lugar, puede querer decir su salvación final, ya su salvación en el cielo. Pablo estaría diciendo que su conducta en la ocasión le brinda a él la oportunidad de que su testimonio sea recibido en el día del juicio para salvación, que su fidelidad, que toda su carrera, que haber peleado esa buena batalla de la fe, que haber guardado los mandamientos de Dios, que haber hecho fielmente la obra de Dios y haber administrado como debe ser en el ministerio, en esa gracia que Dios le había encomendado, pues le daba a él, como dice también Juan, esa confianza a la hora de enfrentar el juicio. Y aquí hay una gran verdad. En cualquier situación de oportunidad o desafío, una persona no actúa para el tiempo, sino que actúa realmente para la eternidad. La reacción de una persona en una situación en el tiempo es un testigo a su favor o en su contra con respecto a la eternidad. Por eso preguntaba la semana pasada, ¿cuál hubiera sido la perspectiva que hubieran tenido los soldados de usted y de mí si hubiéramos estado como Pablo encadenados y confinados a aquella casa? ¿Cuál hubiera sido nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de conducirnos? ¿Hubiéramos seguido gozosos? ¿Hubiéramos seguido confiados? ¿Hubiéramos seguido predicando como Pablo? ¿Hubiéramos encomendado cada día nuestras vidas, nuestras almas al Señor en oración? ¿O nos hubiéramos deprimido, nos hubiéramos rendido, hubiéramos pensado que éramos las personas más desdichadas del mundo y nos hubiéramos echado al olvido? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿O hubiéramos tenido pensamientos suicidas o pensamientos ya de una depresión avanzada? ¿Qué hubiéramos hecho en ese caso? El apóstol Pablo dice que él mantuvo su mentalidad, su actitud, su testimonio y que podía estar seguro de que eso iba a resultar en su salvación. Si es por el otro lado, pues sería en su liberación de la condición en que se encontraba, la que ya hablamos la semana pasada, de estar en cadenas. Luego dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Conforme a mi anhelo y esperanza. En toda esta situación, Pablo tiene un anhelo y una esperanza. La palabra que usa para anhelo es una palabra bastante gráfica y no es tan común en este idioma en el que escribió a los filipenses.
De hecho, nadie la usó antes que Pablo. Y puede ser que fuera él quien acuñara el término o quien utilizara este término en este sentido por primera vez y luego se popularizara. El término que utilizó el apóstol Pablo aquí, lo tenemos allí en pantalla, es el término apocaradoquía. Apo quiere decir lejos de, cara en este caso es la cabeza y dokein es mirar. Así es que apocaradoquía es la mirada ansiosa e intensa que se aparta de todo lo demás para fijarse en un solo objeto, que es el objeto de nuestro deseo, de nuestra esperanza. Interesante, ¿no? La esperanza de Pablo es no tener nunca que callarse por vergüenza o por cobardía o por sentimiento de inutilidad. Pablo está seguro de que en Cristo hallará siempre la fuerza, hallará siempre el valor para no avergonzarse nunca del poder de Dios para salvación, es decir, del Evangelio. Y de que por medio de Cristo, su obra, sus trabajos, resultarán eficaces para que todos sean beneficiados, para que todos puedan verlos, así como ahora los estaban viendo y estaba motivando a gran cantidad de hermanos a predicar, ya sabemos, en cualquiera de las dos circunstancias. El derecho de hacer uso de la palabra es el emblema, es el privilegio del siervo de Cristo. El decir la verdad con valentía no es solamente el privilegio del siervo de Cristo, de hecho es su deber. Así que también nos gozamos como el apóstol Pablo en ese anhelo y esperanza. Así es que si Pablo aprovecha la oportunidad valerosa y eficazmente, Cristo será, dice, glorificado en él. No importa cómo le vaya. Si muere, recibirá la corona del martirio, la corona de vida. Y si vive, tendrá el privilegio de seguir predicando, como lo veremos en unos versículos más adelante, y seguirá testificando de Cristo. Pablo está diciendo, mi cuerpo, vamos a hablar figurativamente, ¿no? Mi cuerpo será el teatro en el que se desplegará la gloria de Cristo. Aquí tenemos la tremenda responsabilidad del maestro, del predicador, pero también debo decir de todo cristiano. Una vez que hemos aceptado a Cristo, le producimos gloria o vergüenza con nuestra vida y nuestra conducta. Al dirigente, al líder, se le juzga por sus seguidores, al maestro por sus alumnos, y así a Cristo se le juzga por nosotros. Se dice que uno de estos grandes líderes de algún lugar de Asia, ya no recuerdo el nombre, ¿no? Así que diré uno de estos grandes líderes asiáticos, dijo, qué buen Cristo tienen los cristianos, pero qué malos cristianos tiene Cristo. Si se ve desde la perspectiva de él, pues bastante bien, ¿no? En la parte de ser justo. Cristo es Dios, es justo, es bueno, independientemente de que yo no aplique todo el tiempo sus enseñanzas. Pero lamentablemente no todos lo ven como este caballero. Muchos juzgan a Cristo, juzgan a la iglesia, juzgan a la Biblia por lo que ven en los cristianos. El apóstol Pablo estaba claro en esto y él no iba a permitir que de ninguna manera Cristo trajera o él trajera vergüenza a la causa de Cristo. Dice que él estaba seguro de que nada sería avergonzado. Ese era su anhelo y su esperanza. Él utilizó esta frase en otros lugares con una referencia especial a la vergüenza que proviene de las esperanzas decepcionadas y de las profesiones o compromisos incumplidos. Entonces, note lo interesante de esta frase vergüenza, ¿no? Es la que se produce en alguien porque esperó mucho de nosotros y más bien dimos un resultado totalmente contrario. Entonces esa persona está profundamente decepcionada. Y está profundamente decepcionada porque profesamos o pronunciamos una promesa, un compromiso, mostramos ese ánimo y ese espíritu de que seríamos fieles a pesar de todo. Y en el momento que vino la prueba, y en el momento que vino la persecución, y en el momento que el cielo se nos puso gris y que empezó a caer la tormenta y empezaron a
a crecer los ríos y aquella lluvia torrencial, empezaron a temblar nuestras piernas y empezamos a abandonar el barco. Y por eso Jesús fue demasiado claro cuando dijo que no se podía ser su discípulo si nosotros dudábamos entre seguirlo a él y darle prioridad a nuestra vida, a nuestras posesiones, a nuestros familiares, a nuestros asuntos, nuestros negocios, todo lo que fuera de esta vida terrenal. Que no se puede ser, mire, dice, no puede ser mi discípulo. Si prefiere, si le da más relevancia y le da prioridad a todo lo demás. No puede ser mi discípulo, dijo también, si poniendo la mano en el arado, mira atrás, como Israel cuando miraba a Egipto. Y sabemos que ese Israel que se la pasaba mirando a Egipto ni siquiera entró a la tierra prometida. Así que el apóstol Pablo no quería ser un fracasado en la causa de Cristo. El apóstol Pablo no quería traerle vergüenza a Cristo. Porque imagínense esto, hablábamos de la figura de un teatro, ¿no? El mundo está también mirando ese teatro. Y está viendo en nosotros si nosotros somos como los cristianos del primer siglo. Si estando presos seguiríamos siendo fieles al Señor. Recuerda lo que dijo Satanás acerca de Job. Pero ¿cómo no te va a ser fiel? Si le tienes de todo, lo has rodeado de todo bien. Tiene su esposa, sus hijos hermosos, tiene sus tierras, tiene todo lo que podría desear un hombre y mucho más. ¿Cómo no te va a estar agradecido y cómo no va a andar fielmente? Y ya sabemos lo que sucedió allí, que nuestro tema hoy no es Job, pero usted sabe porque ya lo vimos a través de meses. Y al final, Job demostró que alguien puede ser fiel sin importar que pierda todo lo que, todas las bendiciones y todos los recursos y todas las cosas buenas y bonitas de esta vida, que no son malas. No es malo tener bellos hijos, no es malo tener riquezas que utilicemos sabia y adecuadamente, no es malo tener propiedades, no es malo tener una buena casa, pero si eso se convirtiera en un estorbo en mi relación con Dios, si eso le hiciera ver al mundo que yo fui cobarde, que ante la primera dificultad yo no encontré la forma de darle prioridad y darle gloria a Dios, entonces, ¿qué mensaje le estoy enviando a ellos? ¿Vale la pena el cristianismo? No vale la pena. Vale la pena mientras no me exija nada. Mientras sea simplemente ir fácilmente en un transporte hasta el lugar de reunión, sentarme en una banca medianamente cómoda, con un clima artificial relativamente cómodo, escuchar a predicadores y luego retirarme conforme. Pero si a mí eso me demandara y me exigiera sacrificios grandes, si eso me demandara a mí tomar decisiones difíciles, si eso me llevara a dar la espalda a mi propia vida, a mis familiares, a mis posesiones, entonces ya ahí no, ya eso es demasiado. No, ya ahí es demasiado. Así que, Señor, dame todas las facilidades, dame todas las comodidades posibles y los medios posibles para alabarte, para glorificarte, porque si me la pones difícil, si hay que caminar, si hay que sudar, si hay que llorar, si hay que sufrir, si hay que luchar, pues no, ahí no. Hermanos, el apóstol Pablo en muchos pasajes decía de esta vergüenza, 2 Corintios 7:14, 2 Corintios 9:14, 2 Corintios 10:8, Romanos 9:33. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:6 habló de avergonzarse por motivos indignos, y avergonzarse del evangelio no tiene ningún motivo justificable jamás. La esperanza que es en Cristo no avergüenza nunca. Entonces, aquí el apóstol confía en que a la hora de la prueba, esa confianza que él ha tenido, que él ha demostrado, que está tratando también de siempre transmitir, no solo a los que le están leyendo en ese momento de la historia, sino a todos los que leeríamos más adelante, en la hora de la prueba, la confianza que habría sentido, diría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás el texto más conocido de esta carta. Y que esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no llegue a un fallo vergonzoso, sino que magnifique a Cristo
con todo valor de predicar, de enseñar su palabra y de hacer la obra. En todo lo que nosotros necesitemos para hacer la labor, la misión que Dios nos ha encomendado, para vivir la vida cristiana que Dios nos ha pedido, que Dios nos ha ordenado, Él nos va a proveer de todo. En ese sentido nos va a fortalecer. No nos va a fortalecer antes de un examen de la universidad. No nos va a fortalecer antes de ir a trabajar cuando estamos muy cansados porque pasamos una mala noche o porque venimos convalecientes de una enfermedad y tenemos que ir a trabajar o ir a estudiar o ir a cumplir con nuestras responsabilidades. No es en ese sentido absoluto, sino que dentro de la obra de Dios y dentro de la vida cristiana, Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Esa fortaleza, ese ánimo, esa confianza, ese valor, yo no lo voy a obtener de manera milagrosa. No va a haber un toque que me haga a mí hoy más fuerte que ayer, que me haga a mí hoy más valiente que ayer, que me haga a mí hoy más devoto que ayer. No, eso no va a suceder de esa manera. Eso lo voy a obtener a medida que tome las vitaminas espirituales, a medida que me alimente adecuadamente con el menú de Dios. Y ese menú está en la palabra. Mientras nos alimentemos de ella, vamos a tener esa fuerte y profunda confianza que tenía el apóstol Pablo. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección de la epístola a los Filipenses por esta noche, por esta sesión, esperando que sea de edificación para todos nosotros. Que el Señor les bendiga.